Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Tempón y nos metemos de lleno en la poesía. Muy buenas tardes, Tempo, ¿cómo estás? Y qué manera de meterse de lleno en la poesía de la mano de la enorme Amanda Berenguer. Buenas tardes, Campo, un placer. Lluviosas tardecitas. La lluvia invita también, ¿no? Tiene algo. La lluvia que cae sobre Montevideo tiene bastante que ver. Montevideo es lo que nos compete, pero quiero decir, en cualquier ciudad o rincón del mundo, la lluvia tiene algo de poético, o por lo menos nos brinda un contexto para que hoy sea ideal ponernos a charlar. En la primera de dos partes, Noé, vale la pena aclarar eso de movida, porque mañana sigue este tema. Son dos charlas, dos partes para un solo recuerdo. El recuerdo de la enorme poeta uruguaya Amanda Berenguer, como bien decías, se cumplen 100 años en este 2021 de su nacimiento, porque nació el 24 de junio de 1921, ¿no? Y conformó, además de ser una poeta muy destacada por la calidad de sus versos, por haber sido parte de esa generación del 45, como decías, en donde estuvo también, ha sido parte Ida Vitale, Idea Vilariño, Carlos Maggi, Ángel Rama, Mario Benedetti y muchísimos otros. Bueno, dentro de esos muchísimos otros está José Pedro Díaz, que fue escritor, docente de literatura, y su esposo, y el papá de su hijo, Álvaro Díaz Berenguer, con quien justamente conversaremos mañana a propósito de su madre y su obra. La charla de hoy será con Alicia Torres, que es crítica literaria, también es docente y fue su amiga, mucho menor por supuesto que Amanda, pero fue su amiga y compartió muchas tardes de té en la misma cocina donde Amanda escribía su poesía. Y esto de José Pedro Díaz, ¿no? Me parece que vale la pena aclarar en tiempos en donde por motivos absolutamente claros e indiscutibles el feminismo tiene muchísima fuerza y se busca que se valore, o se reivindica más que se busca, que se valore a la mujer, a las mujeres por su propia obra independientemente y no a la sombra de ningún hombre. Esto no es sombra, esto es equipo. Hablar de Amanda Berenguer es hablar de José Pedro Díaz, como a la inversa sería exactamente lo mismo. Hablar de José Pedro Díaz sería también hablar de Amanda Berenguer, porque fueron un equipo vital y literario. Tenían dos estilos muy distintos, profundizaremos mañana en eso con Álvaro, su hijo. José Pedro como mucho más de revisar, más exigente en el detalle, pero no por eso Amanda era descuidada. Amanda lo que era más lanzada, más intuitiva en su arte y fue una eterna experimentadora. Pero bueno, pongámonos a hablar con Alicia Torres, metámonos en materia con esta gran crítica uruguaya, hablando sobre la obra y la vida de quien fue su amiga y una enorme poeta, Amanda Berenguer. Soy Amanda, montevideana, hija de Amanda, la de ojos de vaca, diosa contemporánea, corazón de mirlos con relámpagos. Y de Rímel padre, gallo de riña, violento cancerbero o tierno migajón bajo las plumas. Hermana de Rímel, el sacrificado y querido muerto, porque los muertos del reino de los muertos lo rodean. Soy Amanda, mujer de José Pedro, seguro como un cedro encrestado, poderoso como la montaña, necesario y distante como el río que nos da de beber. Soy Amanda, madre de Álvaro, ansioso velero ardiente, fruto de la unión de este árbol encendido con mi escuadra de navíos derivantes. Soy Amanda, y voy hacia Amanda sin destino, apátrida, perseguida por un tábano dorado en medio de la púrpura de un empecinado y continuo asesinato de Amanda. Antes de meternos en la obra y en tu visión experta, ¿cómo fue tu relación humana con Amanda? Mira, Amanda era un ser adorable, muy querible, y era muy dada, digamos, con los jóvenes, le encantaba la relación con los jóvenes. Y yo conocía también a José Pedro Díaz porque él había sido profesor en el IPA y en Facultad de Humanidades, hasta que en la dictadura lo destituyeron y después retomó la facultad luego de recuperada la democracia. Y con Amanda, ¿cómo nos conocimos? Yo, la verdad que no recuerdo, sé que fue en los 80, de alguna manera yo caí en su casa, de alguna manera nos seguimos viendo y de alguna manera hicimos una gran amistad porque ella era, como ella no es que saliera demasiado, estaba mucho en su casa, salía por supuesto, pero digo, el que salía era José Pedro, que iba a trabajar, que venía, que trabajaba. Ella nunca trabajó fuera de la casa,
pero hacía todas las tareas de la casa, por supuesto. Y bueno, después era muy fácil seguir la amistad con ella, porque era, ya te digo, un ser entrañable, que le gustaba que le contaran todo lo que tenía que ver con la literatura, con la poesía, pero también de tu vida, ¿no? Entonces era muy fácil seguir esa amistad con ella. Y tengo los mejores recuerdos, la verdad que tengo los mejores recuerdos, porque era una persona íntegra, generosa, y realmente creo que cualquiera que la haya conocido la quería como persona y la admiraba hasta el infinito como poeta, porque es una de las mejores voces. Creo que es una voz única en el concierto de la lengua castellana, en nuestro país y a nivel de toda la lengua castellana, que lamentablemente no ha sido tan conocida. Creo que la han seguido los poetas y las poetas, y bueno, y los iniciados y los estudiosos, pero creo que ha quedado... Ella integraba la generación del 45. Y viste que en general en nuestro país esas constelaciones poéticas femeninas van de a tres. En el 900 y un poquito después eran Delmira Agustini, María Eugenia Baferreira y Juana de Ibarburu. Y en la generación del 45 eran Ida Vitale, Idea Vilariño y Amanda Berenguer. Y yo propongo la idea de que ella quedó como atrapada entre el mito nocturno y solitario de Idea Vilariño y las luminarias internacionales más recientes de Ida Vitale. Y ella, que era una ama de casa, que no fue como estas dos que estoy nombrando, las tres inmensas creadoras, pero que no fue ni crítica literaria, ni docente, ni escribió en las revistas, ni escribió en la prensa, más allá de algún texto mínimo que alguna vez pudo escribir, pero que no tenía esa exposición, digamos, como tenían las otras dos, Ida e Idea. Creo que también por eso su poesía ha quedado un poco más oculta, y me alegra muchísimo que en este centenario que se está celebrando y que se están haciendo tantas actividades, tantos homenajes, tantas notas, tantas reedición de libros, que eso es muy importante, porque los libros desaparecen, y si los libros desaparecen no los leen, y si los libros no los lee nadie, el autor no existe. Y ahora se reeditó, por suerte, un libro que tiene 3 libros de Amanda, lo acaba de reeditar Estuario y se puede conseguir. Creo que es el mejor momento esto, de ponerla sobre la mesa nuevamente y de leerla, que eso es lo que hay que hacer. Es una voz múltiple. Ella, en sus 20 y pico de libros, en cada uno, digamos que trata el fenómeno poético desde un lugar distinto. Y así transitó su vida entre experimentos, entre juegos. También grababa discos porque era una buena performer. Ella leía, como a todos los poetas les encanta leer ante el público, y ella leía y decía: cada vez que yo leo, digo, grito un poema, distorsiono la voz, muevo las vocales, las palabras agudas, todo lo que sea, cada vez el poema es otro. ¿Dónde estará tu gesto, Manuel Flores, el aire altivo y dulce de tu cara, cuando mueran los álamos que vemos, cuando el gesto de todo se confunda y un olvido de cal dejen los huesos? También tú, Ángel Rama, ¿estarás ciego? También tu pecho, aquí de brasa ardiente, ¿tendrá su corazón de sombra dura? ¿Dónde estarás, amigo, cuando suban los cardos por las ruinas de mi casa? ¿Seguirás, Maggi, hundiendo tu ternura por entre agudos pliegues de palabras, cuando en la boca guardes tierra impura? Qué lindo que leíste, Tempo, qué linda esta primera parte del informe. Y bueno, y quiero mostrar el libro justamente que estaba mostrando Alicia Torres, que es donde anida el rayo, que tiene 3 de sus obras más importantes de distintas décadas: Materia prima de los 60, Composición del lugar de los 70 y La dama de Elche de los 80. Pero además tiene una autobiografía que es deliciosa, porque está escrita
bien a lo Amanda Berenguer, ¿no? Una autobiografía escrita por una poeta. Y arranca con una frase que dice: mi biografía es una sucesión de acontecimientos con el lenguaje. No tengo más. Dice. Así que, bueno, les recomiendo este libro de Amanda Berenguer, que además tiene un prólogo del poeta Luis Bravo, y como siempre agradecerle a Martín Fernández y a toda la gente de Estuario, de la Casa Editorial y de Casa que siempre están apoyándonos con material. Donde anida, perdón, donde anida el rayo, entonces, ahí está esa reedición con 3 libros en uno, como decía Alicia, como decías vos, y justamente Alicia, hablando de 3 libros en uno, podríamos decir que hay muchísimas Amandas en una. No solamente por la multiplicidad de estilos, sino por la multiplicidad de temas también. Se metió con muchas temáticas y fue variando en distintos estilos. Se sintió muy libre y fue muy lúdica siempre en su búsqueda. Eso se destaca siempre de esta obra extraordinaria que es la obra de Amanda Berenguer. Y Alicia Torres nos decía además, a propósito de no solo de su capacidad lúdica como poeta, sino de su apertura mental como artista y como persona, que habiendo nacido en 1921, allá por los 80, gustaba muchísimo Amanda de la obra de Madonna y Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? En una cuestión de estar permanentemente abierta al arte y a sus nuevas tendencias. Pero si te parece, nos metemos en la segunda y última parte de la charla con Alicia Torres, que es la última parte por hoy de charla sobre Amanda. Como decíamos, mañana seguiremos con su hijo Álvaro. Seguimos hablando de su vida fundamentalmente a través de su obra, y van a ver que aquí aparece también una cuestión que es muy poética, que es que uno lee a Amanda Berenguer, lee sus poemas, y queda con la sensación de que hay un sentido oculto en el universo, mágico. Vamos allá. Leí de un saque, qué sé yo, 15, 20 poemas, y me quedó una sensación de que estamos rodeados de un sentido profundo de la vida que flota en el aire, pero es indescifrable, es inaccesible a nosotros. Solo se puede intuir y hacer un esfuerzo supremo, quien puede, como ella, para traducirlo en poesía. ¿Tiene algo que ver con eso su obra? Sí. Creo que tiene algo que ver con eso la obra de todo buen poeta, ¿no? Como vos lo decías, porque nosotros... Lo que pasa es que la poesía es muy difícil de explicar. Vos, digo, lo hablo como docente, a los alumnos un cuento se los podés, digamos, comunicar de otra manera, o ellos van a llegar quizás... Parafrasear. Claro, pero ¿cómo explicás un poema? Cuando además todos son imágenes poéticas, o sea, el lenguaje literal... explota de alguna manera y es un símbolo detrás de otro, un símbolo detrás de otro. Lo que sí tenía Amanda, y tienen otros poetas, por supuesto, es que todo ese mundo que vos decías quizás inteligible, ella lo va alternando con momentos que lo traen a tierra. Puede estar hablando, por ejemplo, de figuras mitológicas, ¿no? Como la esfinge, aquella esfinge que tuvo los encontronazos con Edipo Rey, con esa misma, y después dice, bueno, esa esfinge, y habla de Grecia, y habla de toda la antigüedad griega, después dice, y la esfinge también está echada en la puerta de casa, y tengo que saltar sobre ella para salir. Que entremezcla su mundo más privado, su subjetividad, su mundo más doméstico de ama de casa, la señora que, como ella, limpiaba, barría y cocinaba, y con esas tareas de la casa, luego ella las transfiguraba y se ponía a hacer una poesía que tiene que ver con una reflexión filosófica sobre el universo, la existencia de los hombres, la vida, la muerte de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y todo le sirve, cualquier cosa. Su biografía no es que tenga tantos hechos increíbles como puede pasar con otras personas, pero cualquier hecho, como las tareas del hogar, como sentarse a la mesa donde se comía, a la mesa del comedor, y mirar por un gran ventanal que era como una puerta-ventana hacia el jardín interior, y mirar el sauce o las plantas, los esqueletos de caballo, los pajaritos que iban a picotear por ahí, o cualquier otra cosa, y de ahí saltar nuevamente a reflexiones, a filosofar.
Pero entonces, si a vos te filosofan, por decirlo así, desde esos lugares íntimos, domésticos y accesibles, quizás sea mucho más, por un lado, maravilloso, y por otro lado, que puedas adentrarte con mayor facilidad, que cualquiera pueda adentrarse a su poesía con otras perspectivas. Y es increíble, y acá me tomo el atrevimiento de tirar una hipótesis, sí, cómo esa poesía escrita en la mesa de la cocina termina transmitiéndonos entre líneas que lo más cotidiano puede ser épico o lo más épico puede ser nada. Exacto, tal como lo dijiste, no tengo nada que agregar porque lo dijiste muy bien, pero además, en esas mismas figuras hay un poema en un libro que se llama La botella verde, que es uno de esos libros donde ella se va a introducir en un elemento científico y dice: la botella es un cuerpo bello, habitable. Viviré en su living, en su comedor, en su cocina, utilizaré su baño y su pequeño jardín a lo largo de este libro. Y compartiré con ustedes, mis queridos y cercanos lectores del siglo XXI, esta experiencia vital, más común a todos de lo que parece, porque aquí se encuentran situados el hogar y sus límites, el quehacer y la sofocación, la invención y la angustia, el viento que arranca las hojas afuera y el oxígeno que exigen los íntimos pulmones. Todo eso está en el comedor que ella, digamos, transforma el habitáculo de la botella. Su propio lugar, su propio acuario, por decirlo así, en algún momento lo dice, es como estar en un acuario, estar dentro de una botella. Y era como estar en su comedor, en la mesa de trabajo, que era la mesa del comedor, mirando hacia afuera por el vidrio del gran ventanal, ¿no? El eco me respondió como si mis palabras hubieran rebotado en mis propios tímpanos. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? ¿Acaso son verdad los hombres? ¿Dónde andabas, oh poeta? Como esmeraldas y plumas finas llueven tus palabras. ¿Acaso son palabras la única memoria de la tierra? ¿Puedes recordar el alma de los hombres sin haber escuchado la caída penetrante de esa lluvia, de esa llovizna transparente? ¿Puedes recordar el alma de los hombres sin haberte embebido de esa agua alimenticia casi inmemorial de palabras proferidas a lo largo de edades y culturas? ¿Acaso una inesperada precipitación apagará la brasa del enigma? ¿Es esto lo único cierto en la vida? Eres festejado, divinas palabras hiciste, pero has muerto. Hermoso primer capítulo sobre Amanda Berenguer, Tempo. Impresionante. Y sí, como que con su poesía por delante, la charla con Alicia, fluyen un montón de emociones y de ideas interesantes a propósito de la vida. Ya tengo ganas de que sea mañana para ver la charla que tuviste con su hijo, con Álvaro. Dos cuestiones. Una, invitarlos a volver mañana, en donde incluso vamos a oír, porque hoy recitaba Alicia, recitaba yo. Mañana también vamos a tener a Amanda por Amanda en esos experimentos sonoros que hacía de lecturas. Podríamos decir, te iba a decir, hoy podríamos decir multilocas. Bueno, hace 20 años podríamos decir multilocas, cuando nosotros éramos jóvenes, que estaba de moda el término. En esa libertad de Amanda. Pero ante todo y sobre todo, invitarlos a leerla. Ahí está Donde anida el rayo, editado, reedición de Estuario, reciente. Pero además en internet, buscando poemas de Amanda Berenguer, uno encuentra unos cuantos y se sumerge de la mejor manera en las sensaciones que ella propone, que es a través de la lectura de su obra. Y ella también experimentó en la poesía cinética, que es muy interesante, la poesía visual. Totalmente. Y también experimentó en artes plásticas, así como José Pedro Díaz era un tipo de una manualidad increíble que construyó un barco con sus propias manos. Tomen esto como escenas del próximo capítulo, que será mañana en la charla con Álvaro Díaz Berenguer y con un ramillete más de versos de la poeta. Y ya le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Temponi, que nos trae un bocato di Cardenale. Muy buenas tardes.
¿Cómo Muy buenas estás? tardes, Campo. Muy bien. ¿Y tú? Vengo con la segunda y última parte de nuestro recuerdo, de nuestro humilde homenaje, incluso si se quiere, a Amanda Berenguer en el centenario de su nacimiento. Ayer hablábamos con Alicia Torres, crítica literaria, docente y amiga. Bueno, fue alumna de José Pedro Díaz, el compañero de camino, el esposo y compañero de camino de Amanda. Y además fue su amiga. Y hoy venimos con el hijo de ambos, con el hijo de Amanda y José Pedro, que es el doctor Álvaro Díaz Berenguer, reconocido por su actividad médica, por publicación de libros, por investigaciones de distinta índole en el área médica. Para ahí agarró Álvaro, siendo hijo de dos padres extremadamente amantes de la literatura. Vale recordar esto, que estamos en el centenario de Amanda, que nació en 1921 y que fue montevideana, nació en nuestra ciudad, Campo, en la ciudad de Montevideo. Y digo, por seguir tirando vínculos que nunca están de más entre los contenidos y nuestro programa y nuestra mirada de la ciudad, también es importante situarnos en Punta Gorda, en una casa de tamaño chico-mediano, no era una gran casa de Punta Gorda, era una casita de Punta Gorda en la calle Mangaripé, donde sucedió la magia, porque básicamente, como ya íbamos atisbando ayer, más que atisbando, íbamos comentando fuerte ayer, Amanda Berenguer, siendo una enorme poeta de la generación del 45, trabajó básicamente muchísimo, y básicamente desde la cocina, mirando por el ventanal, desde la cocina de su casa y en su condición doble e inseparable de poeta y ama de casa. Si te parece, nos metemos de lleno en la conversación con el hijo de Amanda, con el doctor Álvaro Díaz Berenguer. Y para introducir esta primera parte del encuentro, me permito compartir un fragmento de un poema de Amanda titulado Momento, que dice: ¿dónde se abren las pulsaciones, los ritmos, las descargas eléctricas? La tormenta ronda el cielo. La tierra espera paciente la sacudida. Y yo aguardo un golpe de tiempo. Álvaro, una frase relativamente común es: che, ¿sabés de quién es hijo este? Ahora, menos común es decir: ¿sabés de quién es hijo este? Y este vendría siendo vos en este caso. Porque hablar de uno es hablar de otro, de tus viejos, ¿no? Están tan entrecruzadas sus historias y además desde tan temprano, casi con una cuestión mágica de intereses comunes y de talento compartido, ¿no? Es una vida reunida en la literatura. Yo estaba pensando que cuando dijiste de venir y contar algunas cosas, que mi casa era como una cueva, pero las paredes eran de libros. Había 10.000 libros. El dormitorio estaba forrado de libros. El comedor estaba forrado de libros. El living estaba forrado de libros. El único lugar donde no había libros eran en los baños. Claro, por la humedad. Por la humedad, exactamente. Sin embargo, mi padre me decía que Hemingway tenía una biblioteca en el baño, que ellos tendrían que tener una biblioteca en el baño. ¿Vos tenés recuerdo de ellos leyendo y la imagen de ellos sentados leyendo, echados leyendo, o más escribiendo? Es decir, ¿qué es lo que más te viene, qué es lo que primero te viene a la cabeza? Mi madre sentada en la mesa del comedor, que entre lavada de cocina, hacer la comida, se sentaba, escribía y leía. Mi padre en su escritorio, en el fondo, en una cueva particular de él, también totalmente forrada de libros, con esa mesa que está ahí, que la había construido mi abuelo, en conjunto con él, sentado trabajando, escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. ¿Te resultan claramente la misma persona o te parece que son dos Amandas, la poeta y la madre? No, es una sola. Si ella hubiera estado acá no estaríamos a pico seco. Ustedes estarían servidos con un té como corresponde, con masitas, porque los hubiera esperado agasajándolos. Todos los que fueron a mi casa
recuerdan cómo mi madre ponía un mantel especial y recibía a la gente especialmente para cada uno. Es decir, que ella estaba en un lugar en donde eso que llamaba la danza loca de electrones, como decía, le llamaba la mesa, era al mismo tiempo el lugar del mantel y de las frutas. Se mezcla en ella todo, y yo la tengo entreverada. Es que su poesía es la transformación de su lugar como madre, como de alguna manera cuidadora del fuego, como ella decía, de ese hogar. Uno de los últimos libros se llama Cuidadora del Fuego. Está inmersa en ese hogar y de allí sale su poesía, transformándolo, sublimándolo en esas cosas deliciosas que escribió. En cuanto a la deconstrucción de las palabras, tenés por acá el librito de primer año de escuela de ella, sí, de Amanda. Sí, que es Alegría. Este libro tiene dentro de sus hojas una forma de enseñar a escribir. Todas estas están rayadas probablemente por mí cuando yo era chico. Por ejemplo, nudo, nu, do, de. Esta forma de descomponer el lenguaje, esto es un tatetí, ta. Es decir, descompone las frases y las reorganiza de otra manera. Cuando yo vi esto, dije, pero caramba, esto en el fondo es casi composición de lugar. Porque en composición de lugar se desestructura el lenguaje de una manera similar, con imágenes de una manera parecida. Composición de lugar, aquel poemario de ella en que fue retratando, entre comillas, a través de poemas distintos atardeceres, y de cada poema después viene como su descomposición, su deconstrucción, justamente. Ella en Playa Verde, en una casita frente al mar, se sentaba el horario del poniente y escribía un poema, en ese tiempo. Y un poco tiempo después lo que hacía, agarraba ese poema y lo transformaba en una segunda versión. Y después, nuevamente, después de un tiempo, lo transformaba en otra cosa. O sea, que un mismo poema tenía 3 versiones, desestructurando el lenguaje y adquiriendo una forma gráfica. En algo muy parecido a en este primer libro que debe haber sido esencial para ella, porque el primer año de escuela, ¿no? Interesantísimo y entrañable también, que dice guardar, no tirar en la tapa, ¿no? Como diciendo, esto no lo tiren, por favor. No lo tiren. Y además dice, lo utilicé yo, dice por ahí, ¿no? Es increíble. Porque esto que estamos hablando de la biografía, que es una sucesión de acontecimientos, como dijimos al principio, está íntimamente ligada, tanto en mi padre como en ella, con lo literario. Con lo literario. Yo estoy afuera. Soy lo que otros ven. El vocablo es el viaje. Mi biografía no es más que una serie de acontecimientos con el lenguaje. No tengo más. Realmente emociona escucharlo hablar así de sus padres, ¿no? Y hablando de otra cosa, uno lee la poesía de Amanda Berenguer y siente como que ella estuviera jugando con las palabras, ¿no? Como que fuera un juego para ella, ¿no? Esos poemas. Y en realidad no es tan así, ¿verdad? Claro. Viste que mal o bien, como hablábamos ayer también con Alicia Torres, ¿no? Todo buen poeta o buena poeta parece intuir un sentido oculto de la vida al que no accedemos. Y arrima ahí el bochín, jugando con las palabras, justamente. Pero claro, después va en gustos en cada uno, pero va también en el tamaño del artista o la artista. En este caso hablamos de una de las más grandes poetas de la lengua castellana. No lo digo yo, nos lo decía Alicia Torres, ¿no?
Y el hecho está en que en ese juego con las palabras se aleja del capricho para acercarse al lector. En realidad tiene una forma de jugar con las palabras que hace que uno asocie. Dicho de una forma un poco llana, que te toque, que te llegue. Por supuesto que eso depende de cada ejemplar de eso que se llaman los lectores. Pero bueno, vamos a la segunda parte, Campo, para hablar justamente de los distintos estilos, no solo de estilo literario, sino estilos de creación, de forma de trabajar de su papá y su mamá, así nos cuenta Álvaro. Hablemos del obstinado rigor y hablemos de amor. Una vez se dijo de mi padre que es el caballero de las letras. Yo creo que es así, porque es como un caballero en su meticulosidad, en su medida, en su respeto por todo. Mi madre era mucho más liberal, se soltaba mucho más escribiendo. Hay cosas que, por ejemplo, que a mí a veces me daba vergüenza que la gente lo escuchara, porque a mí me resultaba que digo, mamá, no podés estar haciendo eso. Agarraba los poemas y así como los desestructuraba en el papel, lo desestructuraba leyéndolos, cantándolos. Mi madre era muy afinada, pero desestructuraba de tal manera los poemas que generaba irritación al oído, que ella lo hacía expresamente. Retorcidas ideas enrulan la cabeza. Todo es espuma crepitante en los espejos. Por lo que me decís, claro, en ese sentido, muy libre como creadora, perteneciendo a la llamada generación del 45, que es más racional, más como tu viejo, capaz como generación. Y dicho sea de paso, vos fuiste, de repente andabas entre las patas de los intelectuales en esas reuniones. Pero me acuerdo de Ángel Rama, me acuerdo de Carlos Maggi, Marinés Silva Vila, de Maneco Flores Mora, de Chacha, su mujer. Recuerdo perfectamente a Gladys Castelvecchi, a Mario Arregui, para nombrar los que con más frecuencia venía, pero en mi casa pasaron, yo creo, casi todo. Bueno, yo no vivía cuando pasó Juan Ramón Jiménez. No sé, son tantos que cometería... está mal que no nombre algunos. Que una injusticia. Pero te dije rigurosidad y agarraste un sello. Sí. Este sello que está acá es el sello que utilizaban en la Galatea, la imprenta donde imprimían los libros, mis padres en la casa de ellos, una Minerva del siglo XVIII, que es Ostinato Rigore. LDB, Leonardo da Vinci. Esto era, de alguna manera, no solamente el sello que ponían en los libros que creaban, sino era el sello de su conducta literaria. Un obstinado rigor. Un obstinado rigor. Porque esta libertad que te estoy diciendo de mi madre no significara que no fuera de una rigurosidad terrible. Si vemos por allí originales vas a ver tachaduras, tachaduras, tachaduras. Es decir, lo leía, lo releía, lo volvía a leer y buscaba, y buscaba, y buscaba. Es decir, cuando lo sacaba a la luz, por más libertad que tuviera, no era sino más. Estaba hecho con un rigor particular. Y este sello era el sello que utilizaban ellos, el ostinato rigore, que es una frase de Leonardo da Vinci. Este libro es de José Pedro Bellán, Dios te salve. Dios te salve fue una obra de teatro que fue un éxito a principios de siglo, que fue representada también en Buenos Aires. Y mi madre, que era la sobrina, decidió regalarle este libro a mi padre cuando ellos tenían 18 años. Si me permitís, voy a leer lo que dice. Sobre el tiempo y bajo las lágrimas azules, es para ti, José Pedro Díaz, esto que no me viene de mí, pero llega por el mismo río, desde antes de mí.
Todo caerá en ti por siempre. Amanda Berenguer Bellán, 24 de octubre de 1939. Tenían 18 años y estaban seguramente en una relación en sus comienzos, y ya la literatura estaba entre ellos. No solamente por el libro, sino en la dedicatoria. He conseguido pensar. Cuando llegue mi marido, entre los dos abriremos las venas de la mismísima literatura. Qué buen final, qué lindos materiales que consiguieron para este informe, Tempo. Sí, y en eso agradecer enormemente tanto a Alicia Torres como a Álvaro Díaz Berenguer por la generosidad de sus testimonios y de sus materiales, que en torno a ellos ha girado todo este recuerdo de Amanda en el centenario de su nacimiento. 3 apuntes para cerrar. 1, me parece que entre ayer y hoy, y en pocos minutos, hemos contado una gran historia. Toda gran historia es una historia de amor. 2, Dicciones, quien quiera profundizar en estos experimentos interpretativos de Amanda sobre sus propios textos, está en YouTube, se encuentra en internet para dejarse llevar en ese viaje auditivo. Y por último, decíamos, esa mesa en esa casa en Punta Gorda, absolutamente protagónica para la obra de Amanda. Me permito preguntarme en tiempo presente cuántas grandes obras artísticas se estarán gestando en este mismo momento, en incontables e íntimos rincones montevideanos. Gracias, Tempo. Estaba para Hasta cerrar mañana. ahí, mira, para despedirte así. Divino. Muchas gracias. Hasta mañana.